como cada lunes, recibir a este chef internacional, profesor y amigo de nuestra revista, el chef Jorge Luis Bello. Muy bueno. Bello, gracias. Gracias por asumir nuestra revista con tanto amor. Y este tema, bueno, ya sabes que había conversado contigo y decía, bueno, pero solo hacer un tema de hotcake y crepe, porque me parecía que era poco, pero es mucho. Es suficiente para lo demasiado. A ver, aclárame un poco si hay diferencia entre un hotcake y una crepe, y luego, ¿qué son las arepas? A ver, Raquel, mira, es cierto, cuando comenzábamos el tema, la idea de hacer este programa, me decías, pero es que hotcake y crepe, sí, son dos elaboraciones que generalmente parecía poco, porque son dos elaboraciones que se hacen, se utilizan generalmente para desayunos, pero es que, ¿qué sucede? Que a partir de estas elaboraciones se puede recrear y hacer infinitos platos. De hecho, hoy traemos una muestra de eso. Y en realidad son dos elaboraciones completamente diferentes, aunque parecen muy similares y en realidad no lo son. O las personas sobre todo tienden a confundir. Sí, sí. Los crepes son las llamadas arepas que se conocen acá en Cuba, que quedan más finas, es decir, más de tamaño más grande, pero más finas. Y en el caso de los hot cake, que hay un ingrediente que marca la diferencia en cuando haces la masa, quedan más pequeñas, pero quedan completamente infladitas. Es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, para hacer este tipo de elaboración, es necesario, por supuesto, hacer una masa, ¿no? Un batido para hacer este tipo de elaboración. Y decía que había un ingrediente que marcaba la diferencia entre uno y el otro. Te voy a hablar de dos recetas básicas, porque nosotros acá hoy hemos ido sustituyendo e incluso incorporando otros ingredientes en la masa que hemos hecho en las diferentes elaboraciones. Jenny puso un licuado de hierbas aromáticas, Yanesi puso aceite de coco y leche de coco, yo puse café, Hazy por allá puso vainilla, es decir, hemos ido cambiando ingredientes, pero existe una receta básica para este tipo de elaboración. En el caso de los crepes o arepas, básico para hacer las básicas que generalmente hacemos para desayuno, se utiliza para una taza. Porque, disculpa, es un tipo de preparación para desayuno. Generalmente se elabora para desayuno, o se elabora o se consume en los desayunos. Se acompaña con siropes, con jaleas, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Que para hacerlo en el caso de los crepes y los hotcakes, que decía que eran más finos y más amplios, se utiliza para una parte de harina, se utiliza 2 de líquido. También, es decir, si yo utilizo una taza de harina, debo ponerle 2 tazas de leche. ¿Por qué 2 tazas de leche? Para darle más fluidez a esa masa a la hora de elaborarlo. Se le pone mantequilla, es decir, para una taza de harina, 2 tazas de leche. Se le ponen 2 cucharadas de mantequilla derretida, se le pone 2 huevos batidos y una pizquita de sal. Hay recetas que dice que le debes incorporar también azúcar. A mí en lo particular no me gusta incorporar el azúcar, porque cuando la tiras a la plancha o a la sartén para hacerlas, el azúcar carameliza y entonces tiende a dorar o caramelizar, y a veces quedan algo cruditas dentro. Por eso, si tú le vas a incorporar después un almíbar o le vas a incorporar un sirope, una jalea, no es necesario ponerle a la masa azúcar. Y en el caso de los hot cake, que decía que eran más pequeños y que quedaban infladitos, ahí lo que vamos a hacer es casi poner parte por parte. Es decir, si pongo una taza de harina, le voy a poner 1,5 tazas o 1,25 tazas de líquido nada más, porque la masa debe quedar, o ese batido, un poquito más de textura. Es decir, no tan liquidita como el caso de los hot cake, que tiene que correr y cubrir completamente el sartén. Se le pone también huevo, igual 2 huevos, se le pone mantequilla derretida igual. Y lo que marca la diferencia, ¿qué cosa es? El polvo de hornear. El polvo de hornear, que es el que lo hace que junto al huevo, por supuesto, que él infle, es decir, te quede más esponjoncita y más infladita. De no tener el polvo de hornear, ahorita Jenny lo va a comentar, que ella utilizó bicarbonato de sodio y unas goticas de jugo de limón. Ya. Bueno, son iguales, parecidas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y decías que independientemente de este ingrediente que ya diferencia a una de la otra, ¿hay algún otro kit? Como dicen ustedes los chefs, ¿hay algún otro punto crítico? Esto es nuevo. Punto crítico en la elaboración. Es cierto, mira, generalmente las personas cuando hacen la primera, es decir, preparan y tiran a la sartén la primera, generalmente la primera nunca le queda bien. Siempre sucede. Siempre sucede. La primera siempre. Yo pensé que era a mí. No, la primera siempre se desecha y a partir de la segunda. Queda así, no se desprende bien. Siempre sucede de esa manera, siempre. Aunque el sartén esté bien, sea bien curadito el sartén, siempre ocurre. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, tener un sartén que tenga las condiciones para hacerlo, que no se pegue. Y si se pega, ponerle un poquito de
sal y llevarlo al fuego y con un paño frotarlo para ayudar a curar la superficie del sartén, que eso da un resultado genial. Poner una película de aceite nada más, no mucha cantidad de aceite, sino con una brochita o un algodoncito o un pañito, humedecer solamente el sartén de grasa. A la hora de incorporar la masa, debes buscarte un cucharón que tenga la misma medida, es decir, o echar la misma medida en cada una de ellas para que todas te queden del mismo tamaño. Porque si echas un cucharón en esta, un cucharón y medio en la otra, una te queda más grande, otra te queda más pequeña, y la uniformidad es importante a la hora de este tipo de elaboración. Y que no se debe estar jugando con ella. Cuando venimos jugando con ella, que a veces nos ponemos y lo volteamos y lo volteamos y lo volteamos, no es necesario. Una vez que viertes al sartén, cuando empieza a hacer burbujita la masa, se voltea una sola vez y se dora por la otra cara y se retira. A veces la ponemos vira y vira y vira y vira, eso no es necesario hacerlo. Es decir, son algunas cositas que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Ese es el crepe, que se pueden hacer cosas fantásticas. Fantásticas, vas a ver la cantidad de elaboraciones. Hoy vamos a ver elaboraciones tanto con el hot cake como el crepe saladas. Saladas y dulces. Saladas y dulces.